Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Fuera de Banda. Hoy hablaremos de la jornada número 7 de la Liga MX, una jornada en la que tuvimos de todo, bastantes buenos partidos, sobre todo el de Cruz Azul y Tigres, América perdiendo en Pachuca, a las Chivas le sacaron un resultado en Mazatlán, también tuvimos al Pumas ganando 3-0, la verdad muchas cosas esta jornada, así que quédense para ver todo el análisis de esta Liga MX. Comenzamos. Vamos a empezar por un repaso de los resultados que tuvimos, empezando por Gallos 1, Necaxa 1, un partido en el que Necaxa mantiene su todavía invicto en este torneo, aunque ha tenido bastantes empates, y sobre todo marcado creo que por la expulsión de Barbieri. Gallos se había adelantado sobre el principio del primer tiempo, el minuto 25, pero la roja a Barbieri terminó por hacer que se tiraran para atrás y Necaxa intentar empatar el partido, que no lo logró hasta el 90. Después tuvimos el partido entre Mazatlán y Chivas, un 2-2 en el que las Chivas iban ganando bastante cómodamente con doblete de Víctor Guzmán, pero al final otro doblete, esta vez de Luis Amarilla, terminó por darle el empate a Mazatlán. Creo que fue un partido en el que las Chivas de Gago terminaron por pecar un poco de ser bastante jóvenes y no tener la suficiente experiencia como para saber qué hacer en el momento en el que Mazatlán te mete el primer gol. Hubo errores defensivos, tanto del tal Rangel, que es el que provoca el primer gol de Mazatlán y el que revive por completo al estadio. Y creo que sí hubo falta de personalidad en el equipo de Gago. Después tuvimos el Tijuana 3, San Luis 3. Otro mal resultado para el equipo de San Luis que no está en este torneo. Parece que le está pesando mucho el sobreesfuerzo que hizo el torneo pasado para intentar terminar sobre las mejores posiciones y en este torneo no aparece. Al final un 3-3 en el que anotaron Bonatini, Klimovic y Güemes. Y por parte de Tijuana anotó Rodríguez y Álvarez. Un buen resultado para Tijuana, la verdad, empatar en San Luis. Después tuvimos el partido entre Pachuca y América, un 2-1 con doblete de Eric Sánchez, que es de lo más destacado de esta jornada, y a por América anotó Quiñones. Otro partido en el que Pachuca sigue sorprendiendo con su forma de jugar, con sus 3 estrellas, que terminaron por darle el resultado. Al final Rondón jugó un gran partido, Idrissi jugó un gran partido y Eric Sánchez fue el de los goles. Después Cruz Azul y Tigres terminaron 1-0 con autogol de Diego Reyes, ganó la máquina de Anselmi. Un partido en el que fueron bastante mejor Cruz Azul, la verdad, sobre Tigres, que mostró bastantes falencias defensivas y sobre todo creo que fueron superados bastante en las formas el equipo de Tigres y al final fueron rescatados por Nahuel Guzmán, que casi logra ese empate, a no ser por ese autogol de Diego Reyes. Después el Atlas 0, León 1, otro mal resultado para el Atlas. La verdad, este torneo tampoco va a ser y creo que desde que fueron campeones no levantan cabeza este equipo. Al final terminaron perdiendo con el gol de Viñas en el minuto 90 de penal, pero creo que es un pésimo resultado para ellos, sobre todo porque desde el principio del primer tiempo a León le habían expulsado a un jugador, le habían terminado por expulsar a Luis Cervantes, el canterano, y al final Atlas no termina por lograr concretar este partido. Después Pumas y Santos, un 3-0 de Pumas con Leo Suárez, Caicedo y Memo Martínez anotando. Siguen jugando mejor de noche ya que consideren cambiarse para todo el torneo, porque este 3-0 fue bastante convincente. Leo Suárez adaptado, Memo Martínez encontrando su momento para entrar a la alineación y otra buena victoria del equipo de Pumas. Santos sigue sin aparecer este torneo ya con Nacho Ambriz en el banquillo, pero otra vez un muy mal partido de prácticamente todos. Y después en otro que parecía ser un buen partido pero terminó 0-0, Monterrey empató con Toluca. Un partido muy disputado en el que creo que la mejor noticia fue que Santander marcó un impenal. Eso fue lo que dijo. Lo llamaron al VAR para determinar si había penal o no y terminó diciendo que era impenal y diciendo que no había. Un poco extraño la verdad lo que pasó en ese partido. Y bastante polémica arbitral, pero al final 0-0 y nada para nadie. Así que con estos resultados, Cruz Azul es líder del torneo. Sí, la máquina de Anselmi está de vuelta. Ese partido entre la máquina y los dirigidos por Siboldi, que terminó 1-0. La verdad creo que se expresaron bastante bien los dos equipos. Vimos cosas bastante interesantes de ambos. Por una parte, Cruz Azul, un equipo que está bastante bien aceitado. Es un equipo en el que sí vemos un funcionamiento, vemos una intención de atacar, vemos un plan de juego y vemos cómo Anselmi está dejando mucha marca en Cruz Azul. Tienen una identidad, cosa que no tenían hace mucho tiempo.
Hice un TikTok, que los dejaré por ahí en el canal, en el que ya hablé de cómo está jugando la máquina de Anselmi, pero en este video vamos a hablar más de Tigres, la construcción de la plantilla de Tigres. Los problemas defensivos se han notado y Nahuel no puede con todo. La defensa es el principal preocupación de los Tigres de Siboldi. Así que vamos a ver un poco de las estadísticas que muestran a Tigres. Recordemos que van sextos, pero tampoco han dejado tan buenas sensaciones. Creo que es un caso similar al de América, que ya hablaremos, en el que dos equipos que tuvieron mucho desgaste el torneo pasado no están de la mejor forma en este torneo. Tuvieron problemas en Conca Champions, sobre todo en la ida con el Whitecaps, y después han tenido problemas en Liga. Sobre todo vemos un partido en el que Nahuel Guzmán fue muy protagonista y André Pierre Gignac fue muy poco protagonista. Esos son los principales problemas. Y sobre todo creo que es por las bajas en defensa que ha tenido Tigres. Tigres es un equipo que, a pesar de no tener un funcionamiento muy claro con Siboldi, no tienen una identidad de juego, tienen más bien un equipo muy talentoso. Al final Siboldi hace lo correcto en decir: jueguen, muchachos, jueguen. Dejar a Bruneta, dejar a Osiel, dejar a Lainez, dejar a Córdoba, dejar a Gignac, que creen juego ofensivo, y al final el sistema tiene que estar atrás. Y es donde creo que más se ha notado el trabajo de Siboldi, con la línea de 3 de Angulo, Pizarro, Samir, y ahí dejando un carrilero más ofensivo como puede ser Chuy Garza, o Diego Lainez también lo ha sido, o Javier Aquino, que también ha jugado en esa posición. Pero creo que podemos analizar un poco la construcción de la plantilla de Tigres, que si bien es de las mejores que hay en México, y eso no está en tela de juicio, es de las mejores plantillas que hay en el país, pero sí vemos cómo el equipo parece tener la mejor ofensiva de la liga, o pelearla, pero en defensa, entre Samir, que se lesiona bastante, Pizarro, que está lesionado y que no es central, es un 5 nominal, no, está jugando de central porque no hay más, Diego Reyes, que no ha terminado de dar el ancho, ya se equivocó en la liguilla anterior cuando le concedió el gol a Quiñones, porque recordemos esa jugada, se equivoca por completo Diego Reyes y termina saliendo en la foto porque se equivoca muy feo. Y ahora un autogol, que creo que es de los menos... O sea, es menos responsabilidad en el sentido de que al final se tenía que barrer, o la metía él o la metía el jugador de Cruz Azul. Creo que es un poco más circunstancial que otros errores que ha tenido Diego Reyes. Jesús Angulo, que es más un lateral, sí puede jugar de central, pero yo no lo veo de central en una línea de 4. Y Sánchez Purata, que ha tenido muy pocos minutos, igual que Eduardo III, que son el tercer y cuarto central, que no han jugado para nada. O sea, veía las estadísticas de que, por ejemplo, Eduardo III no participó en todo el torneo pasado, y Sánchez Purata igual. Han jugado muy poco y es complicado darles la oportunidad en un partido importante en el que tienes que salir a controlar a Cruz Azul, y al final Eduardo III terminó expulsado. No aguantaron, la verdad, están aguantando más por la actuación que tuvo Nahuel Guzmán que por su trabajo defensivo, y creo que se notó. Al final vemos que adelante tiene muchísimas opciones: Gignac, Nico Ibáñez, Lainez, Marcelo, Bruneta, Córdoba, Gorgiarán, Osiel Herrera, Luis Quiñones, incluso en el centro del campo con Carioca, Bigón, Pizarro y Eugenio Pisuto, el mismo Gorgiarán. Tienen muchas opciones, pero en defensa vemos cómo la calidad baja, y es normal en una plantilla en la que al final los fichajes los necesitabas atrás y terminaste fichando a Bruneta, que es una bomba y es el mejor jugador de la liga. Pero es un poco extraño al final terminar por invertir en un jugador ofensivo cuando tu defensa es Sánchez Purata, Tercero o Diego Reyes. El siguiente tema de la semana es el Toluca de Renato Paiva. Otra vez el proyecto tuvo un fracaso rotundo. Y no en Liga MX, que empataron a 0 con Monterrey, sino en Conca Champions, donde un 4-4 global los deja fuera de Conca Champions frente al Herediano. Un partido que iban ganando 4-1 en el global y terminaron empatando. Un fracaso rotundo. La verdad, creo que el proyecto de Renato Paiva no empezó de la mejor forma. En Liga no están tan mal. Creo que siguen dentro de posiciones de playoff o de play-in. Este formato extraño que tenemos en la liga, siguen en esas posiciones, pero no han mostrado muchas cosas. Y vamos a analizar un poco la plantilla de Toluca. Y es que sí, creo que no tienen tan mal plantilla como lo han mostrado en los últimos torneos. El pasado de Nacho Ambriz y lo que va de torneo con Renato Paiva. Como decía, todavía están en puestos de clasificación, están en la 9ª posición. Y vemos, los últimos resultados son esa derrota 3-2 en casa. Es el marcador 4-4 global que los terminó eliminando. Empate con Necaxa, victoria con León, derrota con Chivas, empate con Toluca y victoria ante Mazatlán. Pero vamos a pasar a la plantilla. Thiago Volpi está siendo cuestionado prácticamente por toda la afición del Toluca. Esperan una oportunidad para Luis García, que a mí no me convence. Yo sigo pensando que Volpi es mejor portero y tiene que ser
el titular, pero está teniendo problemas con la afición. Lo vimos cómo salía encarándose con la afición de Toluca después de que los abuchearan por la derrota frente a Herediano. Y vemos la defensa, que creo que es el principal problema de Toluca en los últimos años, porque en ataque tienen bastante calidad, pero en defensa, entre Valver Huerta, Pereira, Escobar, Isaís, Brian García, Orrantia, Mora y Piñuelas, no armas una línea de 4 que pueda competir contra las grandes plantillas de México. Sobre todo porque Juan Escobar ha jugado muy poquito desde que llegó de Cruz Azul, y porque Valver Huerta a mí no me convence como central, y sobre todo en bandas tampoco tienen gran calidad. Si lo comparamos sobre todo con su centro del campo y con su ofensiva, que también hay problemas, creo, y los estamos viendo. Vemos como Maxi Araujo, su mejor posición es en banda izquierda, la mejor posición de Meneses es en banda izquierda, y la mejor posición de Alexis Vega es en banda izquierda. Vemos como tampoco hay un 9 nominal. Entre Morales y el Gacelo López se van turnando la posición, pero no hay un jugador que juegue en esa posición. Y al centro del campo vemos a Belmonte y a Baeza como los contenciones, y a Marcel Ruiz un poco más suelto, que también está ocupando la posición que podría ocupar Jesús Angulo. Y Juanpi Domínguez por banda derecha. Creo que la construcción de la plantilla de Toluca también tiene un poco de carencias, en el sentido de que tiene muchos cromos repetidos, muchos jugadores que destacan en la misma posición, y es lo que ha complicado la aparición de Maxi Araujo y la consolidación del talento uruguayo como uno de los mejores de la liga, porque lo tiene, el talento lo tiene, es un habitual en las convocatorias de Uruguay, y vemos como en México es utilizado de lateral derecho en donde no rinde. La verdad creo que sí tienen que revisar un poco la construcción que hicieron de la plantilla, en el sentido de que todos rinden por la misma posición. Al final intentas rescatar la carrera a Alexis Vega, pero estás con un cartucho que es muy bueno en banda izquierda por momentos, pero es justo donde ya tenías mucho talento acumulado. Entonces creo que sí hay problemas en la construcción de la plantilla, y no hay tanto problema con Renato Paiva, debido a que hemos visto cómo Nacho Ambriz también fracasó con esta plantilla. Al final el torneo pasado estaba siendo muy malo, que ni siquiera calificaron a liguilla. Con esta misma plantilla prácticamente estaban todos excepto Alexis Vega, Belmonte y poco más, y tampoco terminaron por rendir. Creo que es algo más de cómo está construido el vestuario y cómo pesan ciertas individualidades, que lo que haga el entrenador, que ninguno le ha sabido sacar el rendimiento. Creo que lo mejor que ha hecho Toluca en los últimos años fue esa final en la que termina perdiendo con Pachuca después de haber eliminado a la América, y como Pachuca les pasó por el frente, les demostró que no estaban listos para competir en ese momento, y que tal vez sí había sido muy circunstancial su clasificación frente a la América. Y el último tema que hablaremos el día de hoy es la mini crisis que atraviesa la América. Creo que es un poco más en crisis en cuanto a rendimiento que en cuanto a resultados, porque seguimos viendo cómo avanzaron en Conca Champions y están bastante sólidos en Liga. En una buena posición, tienen 14 puntos y todavía están peleando la zona alta. Apenas han perdido un partido en Liga. Y creo que vemos un poco el desgaste de un equipo que lleva mucho tiempo intentando. Como decía, América sigue en las primeras posiciones de la Liga MX. Todavía están en la posición número 5 con 14 puntos, a 2 del líder, al que enfrentarán en muy pocos partidos y solamente una derrota. Creo que el problema son el empate contra Monterrey y el empate contra Necaxa, 2 partidos en los que parecía que América podía sacar puntos, pero no los terminó por sacar. La principal virtud que ha tenido este proyecto de Jardiné este torneo ha sido su defensa. Ha concedido muy pocos goles. Decían el dato de que es el primer partido en el que la América concede más de un gol en el torneo, y se nota que la calidad defensiva de América y sobre todo la calidad de Malagón está haciendo lo que rescata al equipo. Al contrario del torneo pasado, en el que todo se basaba en la ofensiva de América. 5 porterías a 0 en el torneo son bastantes para las pocas jornadas que tenemos, y creo que la construcción de la plantilla de América está saliendo a relucir. Malagón es un gran portero y la defensa se ha visto sólida hasta cierto punto. Evidentemente ha habido muchas bajas en cuanto a el nivel de Lara y el nivel de Kevin Álvarez, que está siendo cuestionado, pero ahorita veremos que no está siendo tan malo como parece. Y creo que el problema ofensivo, el problema de medio campo hacia adelante en América hasta ahora ha sido que no están en un buen momento. Ni Diego Valdés está lesionado, el Cabecita Rodríguez no está en un buen momento, Cendejas está en su peor momento desde que llegó a América. Y creo que sí se está notando. También la baja de Henry Martin ha sido muy importante, y tampoco Quiñones ha estado en un gran torneo. Lleva apenas no sé cuántos goles lleva Quiñones a día de hoy en este torneo. Lleva
5 partidos jugados, 2 goles en el torneo. Tampoco son cifras lamentables. Anotó un gol frente a Pachuca, pero creo que sí se ha notado una baja de rendimiento del jugador colombiano, sobre todo porque lo están usando en posiciones en las que no son naturales para él. Normalmente el torneo pasado lo empezaba en banda izquierda cuando estaban Diego Valdés y Henry Martin. En este no está ninguno de los dos y él es el que tiene que cargar el peso ofensivo del equipo, y se ha notado que no está todavía en un buen momento. Incluso hizo el gesto de sacarse la sal cuando anotó el gol frente a Pachuca. Pero sí, creo que América mejorará con el paso de las jornadas, porque no tuvo pretemporada, como ya comentábamos con el caso de Tigres. No tuvieron pretemporada, tuvieron una carga de partidos bastante más grande que la mayoría de los otros rivales que tienen en México, y se está notando que están cansados, están bastante saturados de partidos, sobre todo con los 2 torneos que tienen, y ambos están mostrando que su forma de jugar no es tan espectacular como el torneo pasado. Pero sí quería comentar la situación que se está viendo con Kevin Álvarez en el último partido. Que Kevin Álvarez ha estado lesionado en los últimos encuentros de América y por eso no había jugado. Pero podemos ver el rendimiento que tuvieron Cristian Calderón y Kevin Álvarez en el último partido. Kevin Álvarez salió en la foto del segundo gol de Pachuca, el gol de Idrissi. El gol de Eric Sánchez a pase de Idrissi, en el que se lo llevan por banda. Pero vamos a analizar un poco los datos que dejó el partido entre ambos jugadores. Los mismos clearances, despejes, que tuvo 5 Kevin Álvarez, 0 por parte de el Chicote Calderón, tiros bloqueados 1-0, intercepciones 0-0, tackles, entradas 3 por parte del jugador del lateral derecho, 1 por parte del lateral izquierdo, veces que lo regatearon 2 a Cristian Calderón, 1 a Kevin Álvarez, duelos ganados 11. Duelos por la disputa del balón, 11 ganados, 8 por parte de Kevin Álvarez. Duelos de Chicote Calderón, 3 ganados, 1. Duelos aéreos, aquí sí, 3 duelos que disputó Cristian Calderón por aire, 3 ganó. Kevin Álvarez no disputó ninguno. Veces que perdieron la posesión, 17 contra 16 de Cristian Calderón. Y después faltas 1, veces que fueron fauleados 3. Creo que Kevin Álvarez tuvo un partido bastante más activo, porque tenía una marca mucho más importante. No es lo mismo marcar a Idrissi que marcar a Miguel Rodríguez. Entonces creo que sí se está sobrecuestionando la actuación de Kevin Álvarez, que creo que fue muy discreta, sobre todo en ataque. Pero creo que en defensa no se vio tan mal como a veces pensamos. Y creo que no fue un partido tan negativo para él. Sobre todo porque tenía una marca muy compleja. Posiblemente marcó al mejor extremo de la liga. Y solamente lo regatearon una vez en todo el partido. Creo que se está sobrecuestionando la actuación de Kevin Álvarez. Más viniendo de una lesión y siendo el jugador que tiene que cumplir con esa posición. Porque no tiene suplente natural. Y porque es en el que tienes que invertir toda tu confianza para rendir durante este torneo y la Conca Champions. Porque en América Lara está borradísimo y no creo que Israel Reyes sea una solución tan viable como para que intentes sentar a Kevin Álvarez. Y vemos cómo tenemos esa doble vara de medir, de decir que Cristian Calderón no está jugando mal cuando hizo un partido muy similar al que hizo Kevin Álvarez. De hecho, recordamos que el primer gol de Pachuca viene por la banda de Cristian Calderón. Entonces tampoco se critique tanto a Kevin Álvarez y tampoco se aplauda tanto al Chicote Calderón. Y bueno, eso sería todo por el video de hoy. Les agradezco mucho haber visto este video de Fuera de Banda. Y los invito a seguir la cuenta de TikTok, donde subo contenido todos los días sobre la Liga MX. También subo YouTube Shorts por si quieren verlos, en donde contamos algunas historias, datos curiosos y momentos que viven ciertos equipos de la Liga MX. Muchas gracias por haber visto este video.